Las autoridades de San Lorenzo estaban reunidas tratando de poner remedio a la apremiante situación, porque la temporada de lluvias nomás no llegaba y el agua del embalse de la presa había descendido tanto que ya habían quedado a la vista las ruinas del pueblo viejo que había estado sumergido durante 40 años. El gobernador informó a los miembros del cabildo que afortunadamente todavía tenían el agua de la represa y que en caso de que después se presentara un grave problema de sequía, podrían abrir las compuertas y volver a llenar el embalse de la presa. Uno de los cabildos, el más anciano, le hizo ver que ese después era ahorita mismo, porque el problema ya lo tenían. Añadió que, por si no lo sabía, la sequía de la que hablaba como si fuera cosa del futuro lejano ya estaba en todo su apogeo, acabando con los cultivos y matando al ganado desde hacía tiempo. Y si los pocos sembradíos que aún quedaban en pie no recibían agua de manera inmediata, se perdería toda la cosecha. Sí, la cosecha del año, lujo que no se podían permitir en estos tiempos de pandemia, que de por sí ya los había empobrecido a todos, mucho más de lo que ya estaban antes de los tiempos del coronavirus. Los demás miembros del cabildo asintieron, y todos dieron su opinión, interrumpiéndose los unos a los otros y llegando incluso a los insultos por querer imponer su particular punto de vista. Era probable que luego de horas de discutir, quizá pondrían a votación la cuestión de que se abrían o no las compuertas de la represa. Por otro lado, Jacinto Vega, oriundo del lugar y campesino desde que era niño, justamente caminaba a orillas del reseco embalse. Desde siempre había sabido que, para tener reserva de agua, antes incluso de haber nacido él, la gente del lugar había inundado el pueblo viejo y después se construyó el otro pueblo, el nuevo, donde ahora él vivía, pero nunca se imaginó que podría ver los vestigios de aquellos tiempos pasados. Detuvo sus pesarosas meditaciones para contemplar con curiosidad la construcción más grande y, de hecho, la más antigua. Al centro de las ruinas que quedaban del desaparecido poblado se erguía la iglesia, con su enorme cúpula y su campanario. Desde lejos se le podía ver ahí plantada sobre el lodo reseco. Aunque Jacinto lo ignoraba, el hecho era de que aquella iglesia databa del año 1545 y en otras circunstancias muy probablemente se le hubiera nombrado Patrimonio de la Humanidad. Pero en aquel entonces, y quizá en la actualidad también, a ninguno de los habitantes del pueblo le importaba la antigüedad de aquella iglesia y, en consecuencia, las autoridades que gobernaban 4 décadas atrás habían llegado a la conclusión de que de la historia y del pasado no se vive, y que era mejor tener agua para sembrar y por tanto para matar el hambre de la gente que la otra opción, aquella de querer tener una iglesia antigua a la que, para acabarla de amolar, ya casi nadie iba. Ignorante de las deliberaciones de las autoridades de su pueblo, Jacinto se arriesgó a acercarse a la recientemente emergida iglesia. Un poco dudoso, con pasos cautelosos porque no quería hundirse, y también porque la suela hecha de llanta de sus guaraches se quedaba pegada al viscoso suelo. Avanzó un poco más. No quería perder uno de los 2 guaraches, o lo que era peor, que se le rompieran, porque era el único par que tenía, y aunque no le afectaba andar descalzo, lo cierto era que pocas, pero había ciertas ocasiones en las que uno debía estar presentable, y con tantas penalidades que últimamente le habían caído encima, y que lo habían empobrecido más de lo que ya era antes, pues simplemente no se podía dar el lujo de comprarse otro par de guaraches. Así que tuvo más cuidado. Pero esto resultó en que cada uno de sus pasos requería de más esfuerzo y pensó que, pues ya ni modo, ya estaba ahí. Y era más fácil seguirle que retacharse sin haber podido ver nada de toda aquella antigüedad tan misteriosa. Fue avanzando poco a poco, como atraído por un imán. Su cautela de no hundirse surgía del hecho de que ya les habían advertido a todos los del pueblo
que ni se les ocurriera meterse a ese lodo porque podían ser como arenas movedizas y tragárselos para siempre, y que la capa de lodo y fango podría tener 10 o más metros de profundidad, por lo que si algún menso se hundía, difícil sería saber después el lugar exacto, y aunque se supiera, más difícil sería sacarlo del lodo y rescatarlo. Así que mejor ni se acercaran, les habían advertido de nuevo, porque nada tenían que hacer por ahí. Y mientras Jacinto seguía yendo hacia la iglesia emergida, allá, en el Palacio de Gobierno, uno de los miembros del Cabildo estaba platicando la historia de esas ruinas. Decía que, años atrás y con la ayuda del gobierno federal, se había construido la represa con el fin de captar el agua de uno de los principales ríos del país y que, como todos sabían, pasaba muy cerca del pueblo. Ya construida, la represa había estado almacenando la cantidad de agua suficiente como para mantener el embalse lleno a tope, y de esa forma podían suministrar por medio de bombas y tuberías agua a toda la población que, desde aquel entonces, ya se había asentado en tierras más elevadas para formar el pueblo. Sí, el pueblo nuevo. Y ya no habían sufrido por la falta del vital líquido que era utilizado a lo largo de todo el año de manera eficaz, ya fuera para el ganado, el consumo humano o principalmente para el cultivo, rubro de donde provenían los mayores ingresos del pueblo. Pero Jacinto Vega era ajeno a todas esas cuestiones del presente y del pasado, y mientras él caminaba por el barro que ya se había resecado y cuarteado en gran parte del terreno, allá, en el Palacio de Gobierno, ya se había dado paso a la votación sobre abrir o no las compuertas de la represa. Cosa que, si le hubieran preguntado a Jacinto, habría contestado sin pensarlo que desde que empezó a bajar el nivel de la presa, eso era algo que deberían haber hecho sin necesidad de esperarse tanto y mucho menos sin necesidad de ponerlo, hazme favor, a votación. Y hablando de votación, cuando ésta terminó y se hizo el correspondiente conteo de los votos, aceptando la voluntad de la mayoría, el gobernador ordenó que se abrieran de inmediato las compuertas de la presa. En cuestión de una hora estarían abiertas, le informaron los responsables de la represa, pues antes había que vocear a los del pueblo para que nadie fuera a estar por ahí vagabundeando de metiche y quedar ahogado por la embestida de agua que llenaría de nuevo el embalse hasta el tope. El gobernador se rió por tal ocurrencia. A su manera de ver las cosas, nadie en su propio juicio iría a meterse ahí al embalse. Bien se les había advertido que no lo hicieran. Además, ¿a qué carajos iría alguien a ese lugar? Se necesitaría estar tarado, loco de remate para hacer algo así. Así que, de ser posible, ordenó abrieran esas compuertas cuanto antes. Y no es que Jacinto Vega estuviera loco, tarado. Simplemente disponía del tiempo y ganas para desobedecer las órdenes de la autoridad. Y ni de chiripa le cruzó por la cabeza la idea de que el embalse podría volver a ser llenado precisamente cuando él estaba husmeando donde no debía. Y por ahora su mayor preocupación era no hundirse en el fango, porque más abajo del barro reseco se sentía bien claramente que estaban las arenas movedizas a las que todos los del pueblo les tenían tantísimo miedo. Aunque dijeran que no. Y la prueba era que nadie se había atrevido a meterse en los terrenos del antiguo y fantasmal pueblo en ruinas, más que él. Porque después de todo, aquella aventura le serviría de distracción porque antes de llegar al embalse había estado caminando sin rumbo fijo, dándole vueltas a sus pensamientos fatalistas que lo situaban en las peor de las tristezas y que lo hacían sentir el más miserable, porque había perdido el año pasado sus cultivos por culpa del gusano barrenador, y este año había perdido a 4 de los integrantes de su familia por culpa de la maldita pandemia. Eso sin mencionar que ahora sus cultivos estaban a punto de perderse de nuevo porque no había nada de agua, o sea que iba de mal en peor. Tan enfrascado iba que, cuando salió de sus cavilaciones, se dio cuenta de que ya había llegado hasta la iglesia. Sus paredes olían a humedad,
Tenían moho y aparentemente estaban tan porosas y erosionadas por tantas décadas bajo el agua que todo aquello podría desplomarse de un momento a otro. Se recargó con todas sus fuerzas contra una pared, la empujó, anclándose en sus talones. Luego, de manera intrépida, le lanzó una patada voladora. Pero la pared resistió, no se cayó, lo que quería decir que podía entrar a investigar sin miedo. Se acomodó bien el guarache, que casi lo pierde por haber lanzado la patada voladora, y siguió adentrándose en las ruinas. De cualquier manera, como el hombre sensato que era, caminaba por el medio, ni muy cerca de una pared, ni muy cerca de la otra. Así tendría tiempo de reaccionar si algún muro se le ocurría caerse estando él dentro de la iglesia. Continuó su andar y pasó por debajo del hueco enorme de lo que había sido la cúpula. Es así, ya se había desplomado, quizá cuando el agua bajó de nivel. De pronto, su andar se detuvo porque ya no había dónde ir. Había topado con pared, mejor dicho, con una puerta de madera, gruesa y pesada, pero a todas vistas podrida por la humedad de tantos años. Con ganas de desquitarse con algo o alguien de toda su mala suerte, puso en práctica otra patada voladora. Esta otra lanzada con más enjundia que la primera de hacía rato. Se impulsó tanto que hasta se sintió volar de verdad. ¡Ay! Lanzó un grito cuando iba en el aire, y su pie con guarache se estrelló con tantísima fuerza y tino que, para orgullo del indígena, resultó ser muy buena estrategia, ya que la puerta cayó hecha a pedazos y le dejó el paso libre hacia una habitación. Una habitación apestosa, pero en una de las paredes del fondo mostraba algo que brillaba. Y requete mucho. Imposible no verlo, no fijarse en ese deslumbrar que parecía llamarlo para que se acercara. Así que no se hizo del rogar, y allá fue. Y su recompensa rebasó cualquier loca ambición que hubiera tenido Jacinto, porque ahí, en ese hueco en la pared, había cajas de madera con joyas y piedras preciosas y monedas de oro. Acostumbrado a su mala suerte, Jacinto observó las monedas más de cerca. No fuera a ser una mala broma y fueran de esas de chocolate envuelto en papel de orito. Pero no, estas sí que pesaban harto al tenerlas sobre la palma de la mano. Mordió una y decidió que era muy probable que fuera de verdad, que fuera de oro. Y las joyas parecían de esas que vendían en el tianguis de los domingos de 3 por 100 pesos. Y que las chamacas desubicadas, que siempre andaban tirando el poco dinero de los padres, hacían cola para comprarlas. Pero reflexionó y se dijo a sí mismo que quién carajos haría una pared falsa para dejar bien escondidas, emparedadas, todas aquellas joyas si no fuera porque valían un dineral. De pronto la ambición lo dominó. Se le fue la paz al suelo. Intranquilo, miró a su alrededor. Aquello era su descubrimiento y no quería compartirlo con nadie. Con preocupación y mucha prisa, empezó a guardarse monedas y algunas joyas en el bolsillo derecho de su pantalón, ignorando el bolsillo izquierdo porque sabía que tenía un hoyo. Y de nada le servía guardar ahí nada, pues se caería en cuanto entrara. Si hubiera llevado su sombrero, le hubiera servido de canasta para cargar ahí mucho más de todo ese tesoro. Pero ese día, habiendo amanecido especialmente ventoso, había decidido dejar el sombrero de palma en su jacal. No fuera que el aire maldito hasta el sombrero le quitara. Pero ahora era rico. Lo malo era que tendría que regresar a recoger todo aquello que por el momento no se podía llevar. Esperaba que nadie más se aventurara a adentrarse tanto como él lo había hecho. Y pensando de manera inteligente, antes de irse, colocó muchas piedras encima de su tesoro para que así, si alguien llegaba por ahí, no pudiera darse cuenta de lo que el agua del embalse había ocultado durante más de 40 años. No bien acababa de hacerlo, cuando sintió que la tierra vibraba, que vibraba bajo sus pies, se asustó, y mucho.
Salió corriendo de las ruinas de la iglesia. Fue el sonido, aquel rugir ensordecedor, lo que lo hizo voltear hacia el lugar donde provenía el estruendo, y lleno de pánico se percató de que alguien había abierto por fin las compuertas de la presa. Todos habían rezado para que las autoridades hicieran precisamente aquello. Entendía por tanto que el milagro se hubiera dado después de tanto rezo, pero ¿por qué ahora? Precisamente cuando él había encontrado su tesoro. Tuvo que recordarse a sí mismo que el mayor tesoro que poseía era la vida, por lo que corrió. Corrió tanto que ya no le importó perder los guaraches. Mientras corría iba gritando de pánico: ¡ay, mamá, mamá! ¡Ay, mamá! Y agradeció al cielo tener la fuerza y la velocidad como para ganarle al agua, que ya le pisaba los talones. Trepó la ladera y unos metros más arriba se dio el lujo de perder un segundo para voltear a sus espaldas y ver por cuánto tiempo distancia se había salvado. No por mucho, constató, apenitas, porque el agua subía tan rápido de nivel que pronto el embalse estaría lleno y la iglesia, válgame Dios, hundida bajo el agua de nuevo. Y quién sabe durante cuántos años más. Una vez a salvo, se dejó caer sobre la reseca hierba y se recuperó de la carrera. Palpó preocupado el bolsillo de su pantalón y lanzó un gemido de alivio cuando sintió el bulto que hacían las monedas de oro y las joyas que había logrado llevarse. Sabía dónde ir y a quién vendérselas. Eso no era problema. Y calculó que aquel pequeño tesoro le alcanzaría para resarcir todas sus pérdidas y quizás hasta se animara a correr otra aventura e irse a conocer la capital, porque nunca había salido de su pueblo. Se compraría otros guaraches y tenía planes, muchos planes, y todos ellos muy buenos. Sonriendo, se incorporó. Miró el agua que subía de nivel tapando la totalidad de las ruinas. Lamentó por un momento fugaz que tanto oro hubiera quedado de nuevo bajo el agua, pero se dio por bien servido y chiflando muy alegremente, agradecido con la vida como nunca antes lo había estado, se alejó rumbo a su jacal, pensando que sería bueno sembrar, si maíz, si frijol, si alfalfa para el burro.